el mundo de la literatura podemos llegar a conocer diversidad de obras literarias. En esta ocasión, profundizaremos un poco más acerca de la obra y novela literaria reconocida de Miguel Ángel Asturias, el hombre que lo tenía todo, todo, todo. Esta obra será presentada por Iris Estrada, Daniela Vicente, Sebastián Vázquez, Emily Chavarría, Fernanda Chic, Max Hernández, estudiantes del quinto ciclo de Administración de Empresas de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. A manera de prólogo, por Aida Toledo. El hombre que lo tenía todo, todo, todo. Pertenece al tipo de narrativa conocido como novela. Se trata de una reflexión sobre la riqueza, acumulación y el poder. Si acaso tener de todo nos hace felices y si esta felicidad viene acompañada de la tranquilidad y la armonía que fortalece espiritualmente. Esta obra requiere de lectores que puedan entender que la realidad que les pinta Asturias tiene relación con ellos. Dedica esta obra fantástica e imaginativa a lectores que bien sabe poseen todavía la capacidad de comprender imágenes y situaciones que pueden interpretarse desde espacios no tan racionales como los que acostumbran los adultos. Capítulo 1. El hombre que lo tenía todo, todo, todo. Abrió los ojos muy asustado mientras dormía, no tenía nada. Despertó bajo la lluvia de las campanillas de los relojes, mientras dormía no tenía nada. 100 relojes despertadores, más de 100 relojes. 1000 relojes, más de 1000 relojes. Todo sonando al mismo tiempo, un reloj de carambolas, detrás de los cristales biselados, mirábase el cuadrante con las horas en números romanos y las 3 pelotitas doradas que acababan de hacer la carambola de la hora y el timbre de alarma que alargaba aún. Yo te despierto, yo te despierto, yo te despierto. Un reloj que simulaba un globo terrestre con un angelí, un esqueleto que con su dedo descarnado señalaba las horas en un cuadrante dorado. Conseguía hacerse oír, oír, oír. Tú me despiertas, tú me despiertas, tú me despiertas. Un reloj cara negra, espectro luctuoso con números plateados plañía. Él se despierta, él se despierta, él se despierta. Un reloj de bronce ronco rezongaba a solas en su rincón. Nosotros nos despertamos, nosotros nos despertamos, nosotros nos despertamos. Un viejo reloj de faro más farol que reloj martillaba a dar la hora. Ellos despiertan, tan, tan. Y un reloj, casita tirolesa de cucú melódico, con el pajarito mecánico a la puerta, repetía imperativo. Despertad vosotros, cucú, despertad vosotros, cucú. El hombre, que lo tenía todo, 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 metió el brazo bajo la cama y extrajo el menos esperado de los adminículos domésticos, un paraguas, o como bien decía él, un para qué. Lo abrió enseguida. Es de mal agüero abrir el paraguas en una habitación, pero a él le urgía interponer algo entre el campanillero de sus relojes y su persona. Y ahora, que sonarán ya él con el paraguas abierto, que sonarán, los oiría como oír llover sobre el paraguas. Y así se oía él. Yo te despierto, tú me despiertas, él se despierta, nosotros nos despertamos, ellos se despiertan, despertad vosotros. Cerrar los ojos es no tener nada, abrir los ojos es tenerlo todo. El aguacero de los despertadores había pasado. Desperezóse una y otra vez, como si quisiera dar de sí, hacerse más grande. Luego bostezó, y mientras bostezaba palpó el lecho. Dormía sobre sal gruesa, sobre un colchón de sal gruesa. Su piel de pescado caliente perdía durante la noche la manteca de la realidad, lo real, lo verdadero, la gordura de lo que no es sueño. En la granura de sal de mar, heredó la receta misteriosa de perder la gordura de las cosas existentes, la mantecosa realidad de sus padres y abuelos, que como él fue gente de respiración de imán mientras dormía. Porque ese es su otro misterio, su respiración de imán. No respiraba como los mortales durante la noche, sino con 2 grandes imanes escondidos en su espalda. Y por eso él mismo se defendía como un hombre de omoplatos de imán que dormía en un lecho de sal. Sal gruesa, para deshacerse durante el sueño de la grasa de la realidad.
cotidiana y no atraer con su respiración imantada cuánto metal había cerca. Al respirar dormido, si le faltaba el colchón de sal, atraía con el aliento todo lo que era de metal, y de aquí que tuviera que usar la granura sal marina como colchón. Evitar que lo cubrieran con peligro de sepultarlo bajo su peso, todos los objetos metálicos que atraía desde 100 metros a la redonda. Poca plata, poco oro y mucha escoria. Casi siempre cuando se descuidaba la servidumbre de renovar su lecho de sal blanca, de sal gruesa, amanecía con enormes tornillos viejos en las narices, convertidas en tuercas, restos de las viejas locomotoras en los brazos, ruedas de herrumbrosas que le lastimaban los pabellones de la oreja, cadenas sobre la boca, trastos de cocina sobre los ojos, martillos sin cabos sobre el pecho, tenazas, restos de poleas, pedales de bicicleta y la lucha al despertar de desprenderse de todo aquello, de salir de una armadura hecha de pedazos de hierro, fragmentos y objetos metálicos. Oíasele entonces gritar ahogado en su caparazón, que él mismo, que él solo, con solo respirar mientras dormía imantaba. Todo sobre el que apenas si lograba por instante sacar la cabeza por algún agujero y pedir auxilio. La servidumbre acudía, y empezaba una guerra de imanes, a cuáles más potentes, a cuáles más fuertes. Imanes 10.000 veces más fuertes que la respiración imantada de aquel que lo tenía todo. Extraían clavos de todos los tamaños imaginados, desde los simples clavos bellotes hasta los clavos de punta de cincel, sin olvidar los clavos de gota de sebo, ni los clavos de herrar, que buscaban en los imanes agujeros de herradura. Desarmar al armado caballero no era fácil. Libre yacía ahora sobre su alfombra persa, al lado de su cama, sin fuerza para reclamar a los edecanes el descuido de no haber cambiado la sal. Después de cierto tiempo la sal pierde sus virtudes, y exigirles que de ahora en adelante no dejaran de hacerlo, pues se suponía en peligro su vida. Fuera de los estropicios que causaban destrozos de muebles, pulverización de espejos, cristales y porcelanas y añicos. Dada la fuerza con que penetraban a través de puertas y ventanas, desprendidas de sus bisagras, los objetos metálicos atraídos por su respiración. Recapacitó. Se habían retirado los sirvientes que le ayudaron a levantarse de la alfombra. Y ahora, ¿cuál de sus pantuflas tomar? Miles y miles en rededor de su cama. Pantuflas y más pantuflas, sin hacer diferencia entre pantuflas, chinelas, zapatillas, en aquel mar en que las había de todas formas, de todos colores. Conejos, estrellas, gandolas, carolas, cuál de seda, cuál de vajilla de China, cuál cubierta con piedras preciosas, cuál tejidas de plumas de aves del paraíso de colas de pavos reales, a perderse de vista. Las pantuflas con música, las pantuflas de saltar y volar que llevaban en la suela apelmazadas millares y millares de pulgas. ¿Quién no sabe que las pulgas segregaran una sustancia química que las hace saltar más de 200 veces su tamaño y oprimidas por liberarse más de 400 veces? Sin necesidad de poner en movimiento uno solo de sus músculos, segrega la sustancia y salta. Calzaría las pantuflas saltadoras. Gustaba por las mañanas, eso rejuvenece. Hacer de saltamontes. Hecho a mano una larga caña de pescar y con anzuelo, empezó a pasearlo sobre el mar de pantuflas hasta pescar una primero y otra después. Las pantuflas que le llevarían a saltos enigmáticos y alegres, a su mesa de manjares manantiales. Nadie de la servidumbre conocía el secreto de aquel moverse a saltos, el secreto de las plantillas de sus pantuflas, plantillas de pulgas apelmazadas que merced a una sustancia que poseen y segregan, saltan, como saltaba él inesperadamente, lo que añadía al constante que hace llevadera la vida. El desayuno estaba servido. En el parque de los cocodrilos verdes, mohosos, de sueño a flor de un brazo de río. Emergían entre nubes de insectos en busca de luz solar. El hombre que lo tenía, todo, de un salto de pulgas en las plantillas. Trastumbó y por poco se va al agua. A preguntar a los terribles sauríos a qué sabe el sol, se come, se bebe, se sorbe, se lame, a qué sabe el sol, la luz o el calor. Pero saltó.
Este es el inconveniente de sus pantuflas de impulso pulgarín. Nunca sabía cuándo iba a saltar de dónde se encontraba, y no pudo oír, por eso la respuesta inesperadamente lo alzaban en vilo, para depositarlo lejos de uno de los cocodrilos que dejó un reguero de burbujas en el agua verde. Y nadie oyó, salvo las hojas verdes en forma de orejas de los nenúfares, lo que el cocodrilo explicaba del sabor del sol. Estos reptiles de muchos metros de largo son los animales de su especie que más saliva tienen en la boca, lo que hizo suponer al hombre que lo tenían todo, todo, todo. La respuesta: el sol sabe a saliva de cuando se nos hace agua la boca. Capítulo 2. Trampolimpim, que seguía a su amo amedrentado, aseguró en medio de aquella tribulación de crisis luminosa. Llegando aquí, el hombre que lo tenía todo se tornó transparente a los ojos del Trampolimpim. Miraba lo que había detrás de él, de su cuerpo y de todo el movimiento de su circulación sanguínea. En las manos de mujer, una llave en forma de salamandra. Trampolimpim, asustado, se volvió al túnel y corría de una puerta a otra en espera de su amo. Ya él también, como perro de colores como antes, tal y como aquel, entró destilando colores el oscuro socavón de la salamandra. Pasaron siglos, años, generaciones, y el hombre que lo tenía todo sin envejecer, con los mismos años que le adornaban, al entrar al socavón, a la espera de la llave de forma de salamandra, que no acababa de entregarle aquella oceanida candente. Reflexionaba el que todo lo tenía menos la llave sagrada en forma de salamandra. ¿Qué amor no es fuego difícil de encender y de apagar? Difícil. Alta y candente Oceanida, no alimentes más mi esperanza, si no debo tener tus manos la llave de abrir la puerta. Elemental. Reza de rodillas ante altares y dioses calcinados y lleva la cuenta del rosario santísimo con vértebras de fieras. Oh amor incorruptible, el fuego no se corrompe nunca, quema la escoria, transforma el despojo en cenizas y si no se le alimenta, sale a buscar su alimento. Luz celeste, astros que se queman, os invoco, os llamo en mi auxilio, sirva yo de combustible si es necesario, alimente yo con mi cuerpo al ígneo amor de la imperturbable Oceanía. Por fin me dará la llave forma de salamandra. El hombre que lo tenía todo de pronto encontró una campiña ondulante, soleada, cubierta de árboles fragantes, ovejas en rebaño numerosos y sembradíos. El hombre que lo tenía todo intentó amigarse con uno de los campesinos que vestían extrañamente, una cara nudosa, la nariz fuerte, achatados, los ojos pequeños, vestían pontífices. Al hombre que lo tenía todo le interesó hablar con uno de ellos y le decía suavemente con sus palabras la conveniencia con el fuego subterráneo. Pero uno de los papas le indicó que como era tan rico
y millonario que lo poseía todo y no se sentía satisfecho. Mas, sin embargo, él le indicó: no es la posición de riqueza como se entiende de explicarlo. No soy rico porque poseo riquezas, tampoco propietario, dicho con medida de concepto tribal de ser dueño de propiedades medidas por metros o hectáreas. Dijo: mi riqueza es otra, mi manera de ser propietario también es otra. ¿Cuál?, le preguntó el papa llamado Juan. Mi riqueza consiste en salir en las noches estrelladas, alzar los ojos al cielo y sentirme dueño de cuanto mis ojos abarcan. El hombre es dueño de todo lo que lo rodea, de todo lo que ve, oye, palpa, siente, huele, saborea. Mientras no haya otro que venga y le diga: esto que dices que es tuyo es mío porque lo heredé, lo compré, me lo regalaron. En este caso aparece el propietario que, sin embargo, muy propietario será, pero no puede privarme de ver y de gozar la visión de mis ojos, sus campos, sus palacios, mansiones. Tampoco puede privarme de ver, sentirme dueño ficticio de todo aquello, de todo lo que entra por mi sentido y se integra a mi persona como parte mía, universo en el que estoy. El Papa Juan le decía: un concepto divino posee el mundo como tú lo posees. Disolver la propiedad es la de creer todos que todo nos pertenece, y la riqueza privada es el sentirnos dueños de cuanto nos rodea. El hombre que lo tenía todo, arrodillándose a besar el anillo de Pedro, el pescador, nada tenía los pescadores y eran dueños de todo. En la mano del Papa Juan y desbordado siempre en sus efusiones, le colmó de besos la mano. La noche entraba y él debía salir de Roma, dormir donde no hubieran metales sagrados sobre todo, salvo que se ennocheciera, y durmiera en la calle, en los grandes templos. Mas, sin embargo, su suerte fue otra, no consiguió evitarlo. El frío tiraba sin parar, el blancor cegante de la nieve y el cansancio de la jornada le cerró los ojos y ya dormido los imanes echaron a andar su poder magnetizando y no dejaron por arte de su fluido maléfico coronas de oro en la cabeza de las vírgenes y los santos, cruces, joyerías, cadenas. Le decían que solo un gran santo podía traer hacia él tantos vasos sagrados mientras dormía, joyerías, y poco faltó para que se llevasen en andas habla dormido cerca del arco Constantino, entre palmas y aleluyas. Mas, sin embargo, el hombre que lo tenía todo salió de Roma por un camino pedregoso y moledor, no como él hubiera querido salir, montado en la escoba de una bruja, como salieron Cagliostro, sino como un pobre mago de circo, disfrazado de tragafuego, entre payasos, chuscos, chalanes, trompetas, bombos y platillos. De esta manera
fue que salió el hombre que lo tenía todo de Roma. Capítulo 3. Mejor lo hubieran dejado preso en el castillo. Angelo, junto al lúgubre pasar del Tíber entre historias y fantasmas, allí habría conocido un colchón de sal gruesa para adormecer sus instintos imantadores, y como todo prisionero célebre, poco a poco le habría ido volviendo más historia que fantasma. El propietario del circo, un irlandés nacido de las flores, no tenía padres ni parientes conocidos. Peluca color naranja, cuello de lengüitas verdes, la alcachofa, dos monolocos, trompetilla de sordo, ni era sordo, ni miope, ni calvo, defectos que al ridiculizarlo le permitían ocultar su responsabilidad de hombre ambicioso y tiránico. Conocedor del secreto del prisionero del castillo, le privó de toda sal, ni fina ni gruesa, para que no lo interrumpiera mientras dormía. Su poder de imantación feliz, la imantación del oro, es siempre una imantación feliz. Sin buscarlo encontró el propietario del círculo, no lo que por los siglos buscaron los alquimistas, transformar los metales viles en metal euro, sino al hombre que para él lo tenía todo, en la mágica virtud de su respiración que la traía cuatro objetos de oro, visible u oculto, hallase cerca de su persona, o a las 10 lenguas de la redonda, el famoso circo de Babilonia, famoso en el mundo. En tercero presentó por primera vez en una ciudad de rascacielos, siempre encamisadoras de niebla, al, al menos famoso hombre que lo tenía todo no despierto, en sorprendentes ejercicios de magnesio sonámbulo. El público aplaudió hasta destrozarse las manos. La prueba de la ducha, colocado en traje de baño, con los ojos cerrados, dormido bajo la lluvia de la ducha, en un gesto de la magnética mano paralizada en el agua que caía convertido los hilos líquidos en anillos de cristal que le encerraban como en una jaula. A otro gesto de su mano de sonámbulo, el agua seguía cayendo, pero los pequeños asistentes del circo de Babilonia, los niños aplaudieron la misma llamada, danza lunar de caracoles. Asomaba una fila de caracoles que avanzaba, no despacio pero sin prisa, a paso de caracol. De pronto, los cuernuditos habitantes de, la, de las conchas en espiral se detenían, y a voluntad del hombre que lo tenía todo, empezaron a formar solo ellos los dibujos de geometría, de húmedas estrellas, medialunas, caballitos marinos, medusa, corales. Los espectadores volvieron a sus casas, sin sus relojes, sus cadenas de oro, sus anillos, y las señoras sin sus joyas, como en un mal sueño, mirándose todas aquellas personas correr, saltar, subir a los trapecios, desafiar las fauces de las fieras, registrar los bolsillos insondables de los payasos, con tal de no perder la huella de sus coraos y dijes desaparecidos, no se sabía cómo, en cajas fuertes, adquiridas a toda prisa por el dueño del círculo, que se creía propietario de aquel ser maravilloso, de aquel mago del prógido, que enriquecerse con el oro ajeno, en las cajas fuertes primero y después, cuando ya no hubo espacio, de baúles de metal, cajones de madera, barriles, toneles, y por el último en cajas de cartón de Círculo Babilonia, almacenó lo más inconmensurable de las riquezas, el tesoro más fabuloso en oro, plata y piedrillas luminosas. Los espectadores desposeídos dudaban sin acudir a las autoridades, temerosos de ponerse en ridículo si aquel despojo inaudito solo era una prueba de suprema prestidigitación.
Para uno de los policías que cuidaba el orden en el circo empezó a sentir algo así como soplo frío que trataba de sacarle el dedo del anillo nupcial y del bolsillo el reloj del servicio, un pobre reloj de plata quemada. Lo del anillo y el reloj sería lo de menos, se dijo el policía y trató de escapar del circo. Imposible, daba un paso adelante y dos atrás. Lo arrastraban por la espalda, sudaba, movía los brazos faltando a sus deberes. Había tomado del armario uno de los jefes la famosa malla de oro, antibalas y la traía puesta. Por segunda vez intentó salir del círculo. Por segunda vez, la misma fuerza terrestre, atmósfera desconocido, le regresó tirándolo de la malla de oro. Imposible huir e imposible quedarse allí, porque la misma fuerza cada vez más poderosa intentaba alazarlo en vilo, levantándose en preso, usando la malla oro antibalas como una red de pescar, y lo arrebató como arrebataba el águila al cordillo. Los pies más de las puertas que daban a la gran pista del círculo, igual que un maniquí uniformado de guerra y pantalón de color azul, botón blanco, que con un uniforme escudo de metal en lo alto y arrastrado magnéticamente de la malla de oro hasta el lugar que él dormía. El hombre que lo tenía todo, cuidaba por el propietario del circo, que recogía y guardaba en nuevos cofres la cosecha de la función nocturna. El oro arrebató a los demás espectadores esa noche. Él encontró del que todo lo tenía el polizonte de la malla de oro, violentísimo, sin esperar a más de le aplicó un bastonazo en la cabeza, al que ya como ladrón descarado, con movimientos de sonámbulo trataba de arrancarle del cuerpo la malla de oro. Al golpe abrió los ojos el dormido y Matador despertó, y al despertar se asó al imperio que acercaba sobre la malla de oro, vestida por aquel sentimiento, suelto libre sin nada que lo trajera, hecho a correr despavorido, pretextando el peligro que era para la ciudad del mundo. Significaba un hombre así, primero los policías locales, luego los policías y ejércitos nacionales. Duerme, nada posee despierto. Después de dormir, siglos volvían bajo la conciencia de tener y defender. Soldados gigantes bajaban de nubarrones de agua negra, desafortunados sus espaldas luminosas. No era la resurrección de los muertos, sino el despertar de los que reclamaban, tras dormir siglos congelados, tener cada uno. Durante el sueño no tenían nada. Entre los vivos y entre los muertos revivían, reclamando indignados por aquel dejado dormir tanto. Momias vuelven a la vida, descongelando ángeles de bolsas, se empujaban para abrirse paso sin saber a dónde ir. ¿Qué hacían las momias en los edificios de las bolsas de París, Nueva York, de Londres, y los agentes que habían en medio del desierto, entre las pirámides de Intangible y las tumbas de los faraones? En las catedrales de las tumbas, naves, eternamente surgían caballeros armados listos para marchar la cruzada contra aquel matador mantegizador que no podía ser sino la encarnación sin relevo. Las estrellas le guiaban avanzó al paso de su cabalgadura. Música al viento, nada más que el viento. Giró la cabeza bajo el casco sobre la armadura, todos los oídos que quien la llamaba. Ado a mi caballo, solo él sin escudero, una voz femenina que no era voz sino música. De manos de pájaro con cabeza de hombre, y tomando el abail por la cintura, la echó en la grupa de su corcel y desapareció en la noche. Cuando despertó el día de la infinita soledad del desierto, marchaba sobre el cansancio del caballo titubeante, un caballo con el esqueleto de una leprosa entre los brazos, que no se tuvo hasta Jerusalén, perseguido por nubes de moscas y aves que cubrían de pestilencia,
proyecciones en medio de un calor de infierno. El mismo dio sepultura a la leprosa, le dio muerte y sepultura, y le pasó el resto de sus años de rodillas, no se puso de pie nunca más, de rodillas, en donde mandaba el perdón. Esta es la historia de Sansón y Aguamira, aquel caballero que saltó de su sepulcro. También ahí estaban esculpido de rodillas para sumarse a los que perseguían por tierra, mar y cielo, al hombre que lo tenía todo, todo. Capítulo 4. El hombre que lo tenía todo, 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 en su búsqueda de la semilla del aguacate, se encuentra con un personaje insólito, Chilabaco, un sapo grande, feo, viscoso, pero colmado de sabiduría ancestral. Esta figura anfibia no es solo un personaje pintoresco, sino un arquetipo de sabiduría no convencional, de voz marginal que revela verdades esenciales. Chilabaco no está adornado de poder, riqueza ni prestigio. Vive en el lodo con un croar lento y pausado, y sin embargo lo que dice sacude profundamente al hombre. Con ironía y sencillez, el sapo le habla de lo absurdo que es vivir para poseer. Le explica que el mundo está lleno de personas que corren tras objetos, títulos, fortunas, y no se detienen a sentir la tierra bajo sus pies o a escuchar el canto del viento. La conversación entre el hombre y Chilabaco se convierte en un momento de revelación. El sapo no ofrece recetas mágicas, pero sus palabras tienen un poder transformador. Le dice, muchos creen que vivir es tener, pero vivir es ser. Esta afirmación resuena con fuerza en el protagonista, que ha estado atrapado en la ilusión de que el tenerlo todo debería bastarle para ser feliz. El sapo le plantea que la existencia auténtica está en conectar con lo esencial, con la naturaleza, con la humildad, con los otros y con uno mismo. Asturias construye a Chilabaco como una antítesis del mundo de lujo y vanidad que rodea al hombre. Es una figura marginal, pero profundamente sabia. El lenguaje con el que se expresa es sencillo, pero cargado de profundidad. No usa frases altisonantes ni retórica vacía. Sus verdades son como piedras lisas y antiguas formadas por la experiencia y la observación. El hombre, acostumbrado a que todos lo adulen, se sorprende al ver que Chilabaco no se impresiona por su fortuna ni por sus títulos. El sapo no le tiene miedo, no lo envidia, y eso desconcierta al protagonista. Es la primera vez que alguien lo trata como un igual, o incluso como alguien que tiene mucho que aprender. Este gesto de humildad del sapo despierta una semilla de cambio en el hombre. A medida que avanza la conversación, Chilabaco le sugiere que deje de buscar la semilla del aguacate como un objeto y que empiece a entenderla como un símbolo. La semilla no está afuera, está adentro. Es el potencial de vida, de transformación, de autenticidad de cada ser. Pero para germinar necesita de silencio, reflexión y de ruptura con las falsas necesidades impuestas por la sociedad. En este punto, el capítulo adquiere un tono más contemplativo. El hombre que ha recorrido ciudades repletas de artificio como Roma, Babilonia y Egipto, encuentra en este sapo y su hábitat lodoso una sabiduría que ninguna de estas metrópolis le ofreció. Las grandes ciudades le dieron espejismos, teatros de apariencias, pero no respuestas verdaderas. En cambio,
Chilabaco le muestra que el conocimiento no siempre está en los templos ni en los libros, sino en la escucha, en la quietud, en el contacto con lo real. Asturias refuerza este mensaje con un lenguaje lírico y juguetón. Utiliza onomatopeyas, metáforas acuáticas y juegos de palabras que convierten la conversación en una danza verbal. El diálogo no es solemne, sino vital. Es como una charca que refleja el cielo, humilde pero profunda. El hombre empieza a desprenderse simbólicamente de sus posesiones. Ya no le importan sus pantuflas saltarinas, ni sus relojes, ni su mayordomo. Escucha al sapo y siente por primera vez que lo están mirando sin codicia, sin deseo de obtener algo. Lo están mirando por lo que es y no por lo que tiene. Este desprendimiento marca un punto de inflexión. El hombre no ha alcanzado aún la plenitud, pero ha comprendido que su búsqueda no debe continuar fuera, sino dentro. Ya no necesita recorrer el mundo, necesita explorarse a sí mismo. El episodio con Chilabaco concluye con un silencio cargado de sentido. No hay grandes fuegos artificiales ni moralejas explícitas, solo un hombre transformado por la palabra de un sapo, dispuesto a seguir un nuevo camino, ahora más sincero y humano. En conclusión, la aparición de Chilabaco en el hombre que lo tenía todo, marca un antes y un después en la búsqueda del protagonista. Miguel Ángel Asturias nos ofrece, a través de este sapo, una poderosa metáfora de cómo la verdad y la belleza pueden encontrarse en lo más simple, en lo despreciado, olvidado. Es una crítica a la soberbia del tener y una invitación a la humildad del ser. Este segmento del capítulo 4 nos recuerda que muchas veces buscamos respuestas en los lugares equivocados. Lo esencial es invisible a los ojos, dirían por allí, pero es perceptible al corazón. Y tal vez basta solamente con detenerse a escuchar a un sapo o a nosotros mismos para encontrar el sentido que tanto anhelamos. Capítulo 5. El hombre azul en la torre de metales de olvido. Así se hablaba de aquel extraño personaje, no otro que el hombre que lo tenía todo, llegado a la ciudad. Después de la hecatombe de los sapos, no se sabía cuándo, bien que todos recordarán, entre días y sueños, la construcción de la torre con materiales de juguetería, a los que por curiosidad le preguntaban, imprudentes, a qué se le debía su color azul, temerosos de que fuera enfermedad, y peor aún, enfermedad contagiosa. Aquel les contestaba que pertenecía a la raza de los hombres azules, la última de las razas humanas en llegar a la Tierra, después de la raza blanca, la raza negra y la raza amarilla. Lo que sí nunca se supo, y si se supo nadie recordaba, es por qué la llamaban Torre de Metales de Olvido, siendo que no se construyó con restos de otras torres ni imagen de ellas. Torres famosas construidas con materiales pesados, babilónicas, faraónicas, romanas, eifelíticas, satánicas, tierra, piedra, mármol, hierro, cemento, mentón, sino con materiales de hacer juguetes, ligeros, aéreos, torre que durante el día más era un producto real de la luz en movimiento. Los cristales, los espejos, las superficies desmaterializadas, transparentes, y de noche palporeaba luminosa de los miles de reflectores que giraban alrededor de ella. Imposible decir, sin guiarse por el tacto, sin alargar la mano y palpar, golpear donde terminaba lo real y empezaba lo irreal en esta torre que todos visitaban por curiosidad y por sentirse en el espacio, como volando al asomarse a los inmensos ventanales. Y se permitía todo se permitía a los visitantes, menos estornudar. Un estornudo echaría abajo la torre. Peligro de muerte, prohibido estornudar. El hombre azul, de la raza de los hombres azules, para los que no sabían que su piel se pintó con el limo del Nilo,
cuando estuvo encerrado en el ánfora sarcófago, de donde le liberaron los sapos, el hombre azul, como hombre que lo tenía todo, vivía a sus anchas, lejos de sus perseguidores, en aquella torre que entre la tierra y el firmamento desafiaban a las aves de más alto vuelo. Una de estas aves, una ave de pluma aniquilada, dio en uno de los ventanales, golpeándose tan fuerte que dejó plumas y sangre en el cristal, antes de caer con el peso muerto ya sin vida. Golpear el cuerpo del ave y la tierra y animarse en el cristal, la mancha de plumas y sangre, tomando forma de una mujer muy bella que penetró a través de aquella superficie transparente, sucedió al mismo tiempo. En la torre, donde todo era visible desde cualquier parte, no fue un misterio el origen de la esposa del hombre azul, la cual unía a su rarísima belleza del calor del Nilo, del cual la ave se estrelló en el ventanal traía en las plumas. Calor del nido. No hay otro calor, otra tibieza, otra dulzura más dulce, más tibia, ni más cálida. Niquela fue su nombre, por su piel de níquel ahumado, los ojos de agua asustada y los cabellos de pluma lisos y dormidos. Cuerpo y cuello inciesto de ave, Niquela balanceaba su preciosa cabeza al compás de la leve o acentuada oscilación de la torre, que lejos de estar fija, altura es ebriedad, se balancea de un lado a otro, y hasta se dice que el oficio de Niquela consiste en mover la cabeza al compás de la torre que navega entre días y sueños. Nace ahí la nueva calistenia, el vaivén de la torre de metales de olvido. Comunicó la cabeza de Niquelita convertida en profesora de gimnasia o calistenia. Los gimnastas multiplicábanse mientras hacían los movimientos en espejos giratorios que los deformaban graciosamente, y en que los que tan pronto parecían largos, larguísimos como chorizos hechos de jirafa, gordiflones como elefantes, agigantados o enanos, narizones, cabezudos, jorobados, con muchos brazos y manos, orejas, dedos y bocas, o muchos ojos en la cara. Esta variedad de imágenes grotescas, risibles, divertida, tanto a los gimnastas que jamás desertaron y cada vez era más de la calistenia niquelita, famosa en el mundo por haber unido a los fastidiosísimos ejercicios físicos con aquel entretenimiento visual. El hombre azul advirtió a Niquela, su esposa, lo del estornudo. Estornudar y caerse de la torre sería instantáneo. Ella se alarmó mucho y estuvo a punto de llorar, temerosa de que uno de los gimnastas estornudara, pero su esposo la tranquilizó. No cualquier estornudo, Niquelita, no cualquier estornudo. Y entonces, la torre caerá por un estornudo de metales. ¿Un estornudo de metales? Sí, Niquelita, sí, un estornudo de gente de metal acabaría con todo, así como lo ves, con todo. Pero si es así, ¿por qué le prohíbes a los visitantes y a los gimnastas? Porque en la duda, Niquelita, más vale evitar estornudos. Gente de metal, estornudo de gente de metal, quedó repitiendo Niquela, mientras pensaba en soldados de coraza y casco. Días y sueños. La torre obedecía a un ritmo de parpadeo estelar, como si en ella, al igual que en un prisma, estuviera oculto un sol quebradizo cascaluces, a cuyo esplendor ardía todo. Incendio en el que empezó a moverse el hijo de aquellos seres felices, Niquela y el hombre azul primogénico y único, bienvenido con el nombre de Espejito con ojos. Y se cuenta que Espejito con ojos, al crecer, salió a buscar anteojos. Él lo miraba todo, mas no tenía anteojos. Salió a comprar anteojos de prisa sin tardanza. Espejito con ojos, le dijo el agua mansa, miras como yo miro, que es reflejar las cosas. Espejito con ojos, le dijo hablando en prosa un témpano de hielo, porque ve las burbujas sin ver, como ve el cielo. Espejito con ojos, le reclamó un diamante, hecho de luz el día, hecho luz amante, porque eres como yo, que anulo cuando miro y nadie junto a mí me mira más que a mí. No me hagan más preguntas, se resintió el espejito, y menos todas juntas.
Salía a buscar anteojos. Capital de espejitos, espejitos con ojos, se impuso la miel. Yo miro sobre los hojuelas y mi hermana de la acera nos mira en las candelas, mocosas y asquerosas que no tienen pañuelo. Espejito con ojos, si me ves no me mires. ¿Quién regó el arco iris dentro del concha nácar? Preguntó el ojipez. Espejito, espejito, si me ves no me ves. ¿Acaso ve la esponja con 1000 agujeros por donde llora el mar? Preguntó Recicler. Monéculas, monéculas, una en cada espejuelo, el espejito con ojos y ya están en los anteojos. Con esas armazones, entregó de ceño el enojo el cerrojo para medir la distancia de uno a otro ojo. Señor monoculista, don Espejo prefiere con armazón de oro armazón de carey los anteojos del rey. Ni de oro ni de carey, quiero anteojos de hueso. No entiendo. ¿De hueso de aguacate? Una sola pepita cortada a la mitad son sendos agujeros. Don Espejo va en busca de anteojos vegetales. Para cambiar un poco, señor monoculista, y ver cómo los árboles, que no usan anteojos. Sería escandaloso un anteojo por hoja, y serían antehojas. Tuve una vez anteojos que eran de nuez de coco. Los usó en su niñez el rey de Filipinas, don Gafas Coco Luis, antecedor del trono de don Luis Coco Gafas, hermano de don Gafas Luis Coco. Espejito con ojos, va en busca de antojos de aguacate. Vaya donde el frutero, yo voy donde yo quiero. Alzó la voz aquel su voz de niño ronco. Un gran aguacatal movió todas sus hojas y dobló su gran trono al tiempo de ululir. Oigo, lo que no quiero oír. Espejito con ojos que me quieres pedir. Ando en busca de anteojos y quiero una pepita. Una pepita es casi una plantita del árbol después y luego catarata de frutos. Pero yo no quiero anteojos. ¿Para qué quieres anteojos el que habla con los ojos? ¿Hay anteojos antojos? Los hay, los hay. Anteojos, explicó el aguacate. El árbol de aguacate se convirtió en antojos redondos del hijo de Don Bú, que solo se ve de noche. Ese fue un castigo. El picudo del mar siguió el aguacatal. Le robó las tijeras a la luna para hacerse esas gafas de pluma que mantienen en remojo. Y hay anteojos rojos para ver los holocaustos, los que los pedirrojos y la tierra nos miran con anteojos sonoros que se llaman océanos. Yo me lavo las manos, y si el gran aguacate no me da una pepita, me voy donde don Trapa, dijo, y se fue Espejito. Don Trapa, 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 vengo en busca de anteojos. Trapatojos me llama, trapatojos me llama. Un niño con anteojos, esos son para ojos, esos son para viejos. Espejito con ojos, ¿quiere mirar muy lejos? Escondido, eso cambia. Espejito con ojos, ¿quiere ver lo que no es? Te daré unos anteojos con conchita de nuez para ver ilusiones. Mi nombre ya lo dice, me llamo Trapatojos y aquí tienes anteojos para atrapar antojos. Son de concha de nuez o mirar ilusiones, que es mirar lo que no es. Adiós, don Trapatojos. Espejito con ojos, le decía una dueña sin dueño. No vea lo que es mí, ni será lo que es. Ponte anteojos de sueño. Yo no volví a la torre. ¿Y sus padres? Pasó lo que pasó. Un hombre de metal vino y estornudó. ¿Un hombre de metal? ¿De dónde? ¿Por dónde? ¿Cómo vino? Las preguntas se cortan, se juntan, se encogen, se alargan. Serpientes partidas en pedazos que saltan, se buscan, se acercan, se juntan y se vuelven a hacer preguntas. ¿De dónde? ¿Por dónde? ¿Cómo vino? Dejó la plaza, dejó la plaza, dejó la plaza, dejó la plaza. Repitan todos, dejó la plaza, dejó la plaza, dejó la plaza. Los cascos de su caballo, los cascos de su caballo. Repitan todos, los cascos de su caballo, los cascos de su caballo. Resonaban en las calles. Iba hacia la torre. ¿Pero quién era? Hacia la torre, hacia la torre, hacia la torre. ¿Pero quién era? ¿Quién era aquel hombre de metal? ¿Quién era? ¿Quién era aquel hombre de metal? ¿Quién era? ¿Quién era? Un rey
Vingio, el vencedor de Aquila, el de la estatua secuestre. Llegó no está de acuerdo con eso, que hubiera torres de metales de olvido. Entre con todo y su caballo y al querer acordarse de los campos catalucónicos donde venció a Atila, estornudo. Un cataláuticos y cataplum la torre. De metales de olvido, dijo solo con las estatuas, y se volvió a la plaza. Capítulo 6. Un reloj de pájaros salvó a los padres de Espejito con ojos de morir en la torre. Mientras acompañado por su dueña, una dueña sin dueño, salieron a buscar anteojos, a donde el pajarero, y ahí estaban cuando el estornudo de un rey. Pocos estornudos hay en la historia que se recuerdan tanto, voló en pedazos la torre de metales de olvido. Relojes de pájaros y aves encargados de dar las horas del día y de la noche, uno solo había en el mundo, y por eso el hombre azul en el que se escondía, el hombre que lo tenía todo, no podía dejar de comprarlo, costara lo que costara. Un reloj de pájaros y aves en 2 jaulas redondas, divididas cada jaula en 12 compartimientos, y en cada uno de estos un pajarillo o ave de cantar distinto y de distinto plumaje. Del carmesí al azabache, del verde fue el azulino, del azufrado al pluma de nieve. Aves que daban las horas apasionadamente, no como los relojes de arena. A las 12 de la noche, el cras de la lechosa. A la 1 de la mañana, el cuervo. A las 2 de la mañana, la corneja. A las 3 de la mañana, el cuclillo. A las 4 de la mañana, el cucurú. A las 5 de la mañana, cantaba el censontle. A las 6 de la mañana, el ruiseñor. A las 7 de la mañana, cantaba la alondra. A las 8 de la mañana, el turpial. A las 9 de la mañana, el pardillo. A las 10 de la mañana, el gorrión. A las 11 de la mañana, el pinzón. A las 12 del mediodía, el guacamayo. Se echaba con las alas en el cuerpo toda la luz del sol como si fuera agua. A la 1 de la tarde, el perreco. A las 2 de la tarde, el chorlito. A las 3 de la tarde, el pájaro carpintero. A las 4 de la tarde, arrollaba la paloma. A las 5 de la tarde, cantaba la calandria. A las 6 de la tarde, el verderón. A las 7 de la noche, el cuculín. A las 8 de la noche, el carao. A las 9 de la noche, el tordo. A las 10 de la noche, la macagua. A las 11 de la noche, el mochuelo. Y qué mejor que el reloj de pájaros y aves a la torre de metales de olvido. El hombre que lo tenía todo, suprimió el mío, el suyo, borró del lenguaje los pronombres posesivos para que todo era de él. Espejito con ojos, su hijo, y Niquela, su esposa también eran suyos. La nueva casa, en medio de extenso campo, vecino a nuestros numerosos bosques, se llenó de juguetes. Trenes de cuerda, aviones, lanchas, portaaviones, pelotas, patines, ciclos, rifles, pistolas. Espejito con ojos saltaba de gusto, aplaudía y abrazaba del cuello a su papito a cada juguete que éste le daba. Pero en un momento después, abandonador, lo que hace solo un momento había sido su dicha, el hombre que lo tenía todo no lograba contentar a Espejito, siempre triste como si sintiera desamparo. El hombre perplejo, aquel que lo tenía todo, consultaba con su esposa, consultaba con la amada y pocas veces, en su desesperación, terminaba sacudiendo a su hijo, exigiéndole que le dijera que le hacía falta. Tu padre es todopoderoso, gritaba, mientras los zarandeaba. No hay nada en la tierra que no te pueda dar, nada, ¿me oyes? Nada de lo que se te antoje, soy el dueño de todo. ¿A quién consultar? Se paseaba por los campos solitarios al anochecer cuando empezaba a borrarse todo lo existente. ¿De qué le servía ser el hombre que lo tenía todo, si así le faltaba a su hijo y no podía dárselo? Se le apareció Lucernino, fantasma del idioma fosforescente, de la boca le salía luciérnagas y el parpadeo de los ojos, luces eran su lenguaje.
Apareados caminaron algunos pasos antes de que éste lanzara con chispas verdosas en el aire esta frase: no pierdas la cabeza. Mientras Niquela avanzaba en la oscuridad en busca de su marido, en el pecho iluminado por el farol que traía. Aves nocturnas de pesada alas posadas en los árboles o seguían su vuelo, y ambos volvieron del bracete hasta la casa. ¿Sabes?, le dijo ella, recostándose en un brazo, dándole el farol para que lo llevara. ¿Sabes qué es lo que le hace falta a Espejito? Si lo supiera, preguntó. Me he ofrecido decírtelo, y Espejito con ojos explicó a su apito lo del aguacatal. ¿Cuál aguacatal? Frunció el ceño. Aquel del bosque, el grande, el más grande, siguió Espejito. Me negó una de sus pepitas y eso me puso muy triste. Y me la negó, y por eso ningún juguete me llama la atención. Dijo el árbol de aguacatal que una pepita era una plantita, y en una plantita convertida en el árbol se hacía una cascada de frutos. Con que eso te dijo, ni que la arrebató al chico de los brazos de su padre. Debía dormir, y como aconsejó la dueña sin dueño, con anteojos de Espejito. Y esa noche el hombre que lo tenía todo, al rondar cerca de su casa a los aninos fantasmas del idioma fosforescente, no pierdas la cabeza. Muy bien, pero ¿con qué derecho ese árbol de aguacate? ¿Qué derecho? Si desde sus raíces hasta sus altas ramas es mío, si el bosque es mío, niega a mi hijo Espejito con ojos una pepita. Habrás visto una pepita de los miles y miles de pepitas que se esconden en sus frutos. Una pepita es un árbol, y a dar frutos ese árbol y cada pepita de otros árboles y otros más y otros más. Millones de árboles de aguacates. Para mí eso de millones no es nada. Tengo bien sabes quién soy, el hombre que lo tiene todo. El aguacatal guardó silencio. ¿Por qué negarle entonces a mi hijo una pepita? ¿Qué pretende? ¿Hacer unos anteojos? ¿Un antifaz? ¿Por qué sería un antifaz? Sonaron las palabras en todas las hojas del árbol. Saldrá un nuevo a pedirte la pepita. No se la daré, se la darás, completo amenaza. Piénsalo mejor. Dile el padre de Espejito, la mañana está muy fría, y tal vez cuando haya sol tengas más claro los pensamientos y accederás a lo que te pido, con amenazas. No, con amenazas no, solo amenazas. Hay un pensamiento, soy un padre, yo también soy padre de mis pepitas. El agua se cansa de ser agua, la tierra de ser tierra, el hombre de ser hombre. En días en que la numbra lo envuelve todo como visión de pensamiento. Exponer a su hijo a que el aguacatal le negara de nuevo la pepita, imposible. Mejor convencer primero al árbol. Regresaría mañana al bosque y le hablaría de cambiar la pepita por lo que quisiera, por una pepita de oro, y varios días volvió sin que el árbol de aguacatal accediera a lo que le había pedido. Muy sencillo, una de sus pepitas para el Espejito. Se hicieron unos anteojos. Le daría un diamante redondo del tamaño de la más grande de sus pepitas. El árbol se negó, le ofreció jade, mucho jade, todo el jade. Para sus frutos fueron jade y aguacate, el mejor remedio para los riñones. El árbol no accedió, volvió del bosque a la hora de cenar, pero apenas probó bocado mientras vinos, licores, quería estar solo. Se encerró en su cuarto bajo 7 llaves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 llaves. Vengarse, encendió su pipa, tabaco rubio, no, negro y dulce, como la venganza, el tabaco que fumaba. El hombre que lo tenía todo se preparó a regresar con las herramientas ya guardadas, tizadas las manos y la cara, alborotado del cabello, cuando sí sintió un golpe de viento en la espalda, y más pronto unos dedos o patadas de araña, como tenazas, que trataba de inmovilizarlo violentamente. Se hizo de aquello, más bien había sido una impresión, y zancadas en caminos hacia la salida del bosque. Tenía miedo, pero no quería confesarlo y correr. Un grupo de sombras, más bien árboles,
más bien sombras le salieron al paso. Era una patrulla. Sí, una patrulla, pero una patrulla de árboles. De dentro de ellos se desprendió a pasos de raíces ligeras, raíces móviles sobre la tierra húmeda. Se condenó por unanimidad a quedar convertido en árbol de aguacate por los siglos de los siglos. Allí mismo los dedos de los pies alargados como raíces. Su cuerpo se endureció y se convirtió en el tronco de madera, y de sus brazos salieron ramas. Y así terminó la vida del hombre que lo tenía todo, y el que para Micaela y Espejito con ojos desapareció en el bosque el día que fue a alborotar el aguacatal. Concluimos así este recorrido por El hombre que lo tenía todo, todo, todo. Una obra que con sutileza e inteligencia nos invita a reflexionar sobre el verdadero sentido de la plenitud y el valor de lo esencial. Si este análisis ha sido de tu interés, te invito a dejar tu opinión en los comentarios, suscribirte a nuestro canal y a activar las notificaciones para continuar explorando juntos el mundo de la literatura. Muchas gracias por tu atención.